Mi hermana saboteó mi boda, convirtiendo a mis padres en su contra, diciendo, Mariana no merece casarse antes que yo. 30 años después, llegaron a mi casa exigiendo que le diera a mi esposo. Al entrar, quedaron atónitos porque dentro. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Mariana, tengo 55 años y vivo en Guadalajara, donde el sol abraza las calles y el aroma a tortillas recién hechas flota en el aire. Soy ama de casa, feliz con mi esposo, Javier, y nuestros 3 hijos, mi hija mayor, Sofía, una muchacha talentosa que parece resolver todo con una sonrisa, y mis 2 hijos menores, Diego y Luis, unos traviesos que llenan la casa de caos y risas. Mi hogar es un refugio de amor, con las puertas siempre abiertas para mis suegros, que son como mis verdaderos padres, trayendo consigo historias y pozole los fines de semana. La Navidad es mi época favorita. Me encanta amasar tamales, envolverlos con cuidado y compartirlos con la familia. Pero, ay, cada año esos tamales y el ponche me dejan unos kilitos de más. Mami, ¿por qué siempre haces tantos tamales?, me preguntó Sofía el otro día, riendo. Porque la Navidad es para compartir, mi amor, le dije, aunque luego tenga que ponerme a dieta. Nos reímos juntas, pero en el fondo, esas tradiciones me recuerdan lo bendecida que estoy. Hoy quiero contarles una historia de mi juventud, una que aún me aprieta el corazón. Cuando tenía 25 años, mi boda con Javier, el amor de mi vida, fue un sueño que se convirtió en pesadilla por culpa de mi hermana mayor, Claudia. Lo que debía ser el día más feliz de mi vida se tiñó de traición, y aunque han pasado 30 años, el recuerdo sigue vivo, como una cicatriz que ya no duele, pero nunca desaparece. Mientras miro mi casa, llena de risas y el eco de mis hijos jugando, me siento agradecida. He construido una familia fuerte, un hogar donde el amor vence cualquier sombra del pasado. Pero al pensar en aquella boda, una mezcla de dolor y fortaleza me envuelve. Lo que viví me marcó, pero también me enseñó a levantarme. Quiero compartir esa historia con ustedes, porque sé que muchas han enfrentado sus propias batallas y han encontrado luz al final del camino. Hablar de mi boda en aquellos días de juventud me lleva de regreso a una época llena de sueños, pero también de sombras que no vi venir. A los 25 años, mi vida giraba alrededor de Javier, mi novio desde hacía 3 años. Nos conocimos en una kermés en la parroquia, y desde entonces supe que era el hombre con quien quería compartir mi vida. Javier trabajaba en una fábrica de autopartes, un empleo estable que mis padres, don José y doña Carmen, veían con buenos ojos. Ellos, tradicionales hasta el hueso, siempre decían que un hombre debía proveer. Cuando Javier pidió mi mano, con un anillo sencillo pero lleno de promesas, mis padres no dudaron en darnos su bendición. Yo estaba en las nubes, imaginando mi vestido blanco y los mariachis que sonarían en nuestra boda. Todo parecía perfecto hasta que mi hermana mayor, Claudia, regresó a Guadalajara. A sus 28 años, Claudia había pasado un tiempo trabajando en Querétaro, pero volvió a casa sin mucho que presumir. Siempre fue la hija consentida, la que se salía con la suya aunque no terminara lo que empezaba. Nunca acabó la universidad, siempre con pretextos, que si le dolía la cabeza, que si los profesores eran injustos. En casa, si le pedían lavar los trastes, dejaba todo a medias, y mis padres solo suspiraban y decían, así es Claudia. Yo, en cambio, siempre fui la responsable, la que resolvía todo sin quejas. La primera vez que Claudia conoció a Javier fue en una comida familiar. Llegó con su sonrisa de siempre, pero algo en sus ojos cambió al verlo. Qué bueno conocerte, Javier. Mariana nunca me dijo lo guapo que eres, dijo, sonriendo de más, tomándole la mano por demasiado tiempo. Javier, educado, solo asintió, pero yo noté cómo Claudia se sonrojaba y se acercaba más de lo necesario. Esa noche, mientras él y yo lavábamos los trastes, le dije en privado, ¿no te pareció rara Claudia? No dejes que te incomode, por favor. Él se rió, apretándome la mano. Tranquila, Mariana, solo tengo ojos para ti. Pero no pude evitar que una semilla de duda creciera en mí. Claudia no era de las que se guardaban lo que querían, y su forma de mirar a Javier no era solo curiosidad. Empecé a sospechar que estaba enamorada de él, aunque me repetía que era un capricho pasajero. Después de todo, Javier era leal, y yo lo conocía mejor que nadie. Aún así, por primera vez, me sentí insegura,
como si una sombra se cerniera sobre mi felicidad. Pero mi amor por él, y la certeza de que juntos podíamos con todo, me dieron fuerza para ignorar esas señales. Quería creer que Claudia no cruzaría la línea, que mi familia, a pesar de sus defectos, no me fallaría. Qué equivocada estaba. Aquella semilla de duda que Claudia plantó en mí comenzó a crecer como hierba mala, aunque me esforzaba por arrancarla. Mi compromiso con Javier era mi refugio, pero la sombra de mi hermana se alargaba cada día más. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, Claudia entró sin tocar, con esa mirada que mezclaba enojo y desesperación. Mariana, Javier no es para ti, y soltó, furiosa. Créeme, te va a engañar. Me quedé helada, con una blusa a medio doblar en las manos. ¿De qué hablas, Claudia? ¿Tienes pruebas?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Es mi instinto femenino, respondió, cruzándose de brazos, como si eso bastara. Sin pruebas, sin nada concreto, sus palabras eran puro veneno. Me limité a negar con la cabeza y le pedí que me dejara sola, pero su advertencia se quedó dando vueltas en mi mente. Esa noche, Javier vino a casa para planear detalles de la boda. Mientras mis padres veían su telenovela, él me llevó aparte, con el rostro serio. Mariana, necesito contarte algo, dijo, bajando la voz. Me confesó que Claudia se estaba pasando de la raya cuando yo no estaba. Le tocaba el brazo como si fueran viejos amigos, le había pedido su número, por si necesitaba algo, y una vez, en la cocina, dejó caer su rebozo, sin querer, mostrando más de lo que cualquier hermana debería. Me dio risa más que otra cosa, dijo él, pero no quiero que te sientas mal. Mi corazón se apretó, no por desconfianza hacia Javier, sino por la audacia de Claudia. Le agradecí su honestidad y le pedí que marcara distancia con ella. Lo que no esperaba era que Claudia fuera más allá. Una mañana, mientras compraba en el mercado, mi vecina Lupe me detuvo con cara de preocupación. Mariana, ¿es cierto que Javier anda con otra? Claudia lo anda diciendo por ahí. Sentí que el suelo se me iba. Mi hermana había esparcido un rumor vil, diciendo que Javier era infiel, y ahora las comadres del barrio me miraban con lástima. Tuve que tragarme la vergüenza y responder, no sé por qué Claudia dice eso. Javier es un hombre bueno, y yo lo conozco mejor que nadie. Cada palabra me quemaba, pero no iba a dejar que su mentira me hundiera. Mis padres, como siempre, no hicieron nada. Claudia era su hija frágil, la que siempre necesitaba protección, aunque sus fracasos fueran por su propia cuenta. Si se equivocaba, la disculpaban, si hería, la consolaban. Yo, en cambio, sentía su silencio como un peso más. La humillación del rumor me dolió como un golpe, pero avivó mi determinación. Javier y yo seguíamos con los preparativos de la boda, el vestido, las invitaciones, el sueño de un futuro juntos. Decidí mantener la paz en casa, aunque cada día sentía a mi familia más lejos. No iba a dejar que Claudia, con su envidia, apagara mi luz. Pero algo en mi corazón me decía que lo peor aún no llegaba. El rumor que Claudia esparció sobre Javier me dejó el corazón herido, pero me aferré a la idea de que nuestra boda sería el comienzo de una nueva etapa, libre de sus sombras. La noche antes del gran día, mientras planchaba mi vestido blanco, la casa estaba en silencio, excepto por las voces que venían del comedor. Me acerqué de puntitas, atraída por el tono exaltado de Claudia. Es una vergüenza que Mariana se case antes que yo, gritó, su voz cargada de rencor. Soy la mayor, ¿cómo voy a quedar yo, sola, mientras mi hermanita se casa? Mis padres, siempre tan débiles ante sus berrinches, intentaron calmarla. No te preocupes, mija, ya llegará tu momento, dijo mi mamá. Pero entonces escuché lo impensable, si tanto te duele, no iremos a la boda. Así estarás contenta, Claudia. Mi papá selló el acuerdo con un suspiro, como si fuera lo más normal del mundo. Sentí un nudo en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. Mi propia familia, priorizando el capricho de Claudia sobre mi felicidad. Al día siguiente, el golpe final llegó. Javier y yo fuimos al salón de fiestas que habíamos reservado con tanto esfuerzo, solo para encontrar otro evento en curso, una quinceañera, con globos y risas que no nos pertenecían. El encargado, confundido, nos mostró un correo de mi papá cancelando la reservación porque no era el momento adecuado. Claudia los había convencido, y ellos, sin consultarme, obedecieron. Confronté a mi hermana en casa, con el corazón en la garganta. ¿Por qué hiciste esto,
Claudia, exigí. Ella, con una sonrisa triunfal, respondió, no te preocupes, hermanita, algún día me lo agradecerás. No estás lista para casarte. Mis padres, a su lado, no se disculparon. Solo murmuraron, entiéndela, Mariana, es tu hermana. Sus palabras fueron como un cuchillo, cortando cualquier esperanza de que pusieran mi felicidad primero. Me encerré en mi cuarto y me derrumbé. Lloré hasta que no quedó nada, abrazada a mi vestido. Javier, al verme, me envolvió en sus brazos. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Mi propia familia, sollocé. Él, con voz firme, dijo, no los necesitas, Mariana. Me tienes a mí, y mi familia te quiere. Sus palabras encendieron algo en mí. La traición me había destrozado, pero no iba a dejar que me robara mi futuro. Decidimos hacer una ceremonia sencilla en la casa de sus padres, con solo lo esencial, nuestro amor. Mientras empacaba mi vestido, sentí una fuerza nueva crecer dentro de mí, una que no sabía que tenía. Claudia y mis padres podían quitarme el salón, incluso su presencia, pero no mi decisión de construir una vida con Javier. Ese día, aunque roto, sería nuestro. La traición de Claudia y mis padres me dejó el corazón en pedazos, pero la decisión de seguir adelante con Javier me dio un ancla para no hundirme. El día de la boda, la casa de los padres de Javier, en un barrio tranquilo de Guadalajara, se convirtió en nuestro refugio. No era el salón de fiestas que soñamos, con sus luces y mesas adornadas, sino un patio sencillo decorado con flores que la mamá de Javier, doña Rosa, recogió de su jardín. Los invitados eran pocos, primos, tíos y algunos amigos cercanos de Javier. Mientras me ponía el vestido blanco, que aún llevaba las arrugas de mi llanto de la noche anterior, sentía un nudo en el estómago. Sabía que tendría que enfrentar la pregunta inevitable, ¿dónde está tu familia? Cuando llegó el momento, con todos reunidos en el patio, Javier me tomó de la mano, pero los murmullos de los invitados me obligaron a hablar. Mi familia no pudo venir, dije, con la voz temblorosa. Claudia no está de acuerdo con la boda, y mis padres la apoyaron. El silencio fue pesado, y la vergüenza me quemó la cara. Pero entonces, doña Rosa se acercó, con sus ojos cálidos, y me abrazó fuerte. Mariana, hoy comienzas una nueva familia, dijo. No dejes que nadie opaque tu felicidad. Su abrazo fue como un bálsamo, y don Miguel, el papá de Javier, puso su mano en mi hombro, asintiendo. Sus palabras me dieron fuerza para levantar la mirada. Javier, a mi lado, me susurró, no importa quién no esté aquí, yo siempre estaré contigo, mi amor. Su promesa me hizo sonreír, aunque las lágrimas amenazaban con salir. La ceremonia comenzó, sencilla pero llena de amor. Los primos de Javier, que sabían tocar guitarra, improvisaron un par de canciones de mariachi, y todos aplaudimos cuando terminaron con Cielito lindo. Por un momento, el dolor de la ausencia de mis padres y el sabotaje de Claudia se desvaneció. Solo estábamos Javier y yo, prometiéndonos un futuro juntos bajo el sol de la tarde. Mientras intercambiábamos anillos, reflexioné sobre lo que realmente importaba. Claudia pudo quitarme el salón, mis padres pudieron darme la espalda, pero no podían robarme este amor. El apoyo de doña Rosa, don Miguel y Javier transformó mi dolor en esperanza. Por primera vez, sentí que podía ser independiente de mi familia, que no necesitaba su aprobación para ser feliz. Ese día, aunque no fue el que soñé, marcó el inicio de una nueva vida. Me prometí a mí misma construir un hogar lleno de risas, como el que ahora tengo, y dejar atrás las sombras del pasado. La boda en el patio de mis suegros marcó un antes y un después. Aquel día, mientras los mariachis tocaban y doña Rosa me abrazaba, decidí cerrar la puerta al dolor que Claudia y mis padres me causaron. Han pasado 30 años desde entonces, y mi vida es un testimonio de que el amor verdadero puede sanar cualquier herida. Javier y yo tenemos 3 hijos, Sofía, nuestra hija mayor, que brilla en todo lo que hace, y Diego y Luis, 2 torbellinos que llenan la casa de risas y travesuras. Compramos una casa en Guadalajara, un hogar cálido donde los domingos se llenan de pozole y las visitas de doña Rosa y don Miguel, quienes me tratan como si fuera su hija. Ellos han sido mi familia de verdad, llenando el vacío que mis padres dejaron. No mantuve contacto con mi familia después de la boda. Los rumores de Claudia, la cancelación del salón y la ausencia de mis padres en mi día especial fueron heridas que preferí dejar atrás. Pero un día, sin previo aviso, el timbre sonó. Era una tarde tranquila,
con los niños en la escuela y Javier en el trabajo. Abrí la puerta y ahí estaban, mis padres, más viejos y cansados, y Claudia, de 58 años, con el mismo aire de víctima que siempre cargaba. Estaba desempleada, soltera, y su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y desesperación. Sin siquiera un hola, mi mamá habló: Mariana, venimos por algo importante. Entonces Claudia, con una voz que pretendía ser dulce, soltó lo más absurdo que he oído: Mariana, tú ya tuviste tu tiempo con Javier. Déjamelo a mí, por favor. Siempre lo he amado, y necesito un esposo para mi futuro. El aire se me fue. Después de 30 años, ¿venían a pedirme que les diera a mi esposo? La indignación me quemó por dentro, pero antes de que explotara, Javier, que había llegado sin que lo notara, me tocó el hombro y susurró: déjame seguirles el juego. Con una calma que escondía una chispa de picardía, asentí. Bueno, si lo amas tanto, Claudia, llévatelo, dije, sarcástica. Pero no esperes que te mantengamos. Los ojos de Claudia se iluminaron, como si realmente creyera que iba a salirse con la suya. Entonces Javier, con una sonrisa traviesa, añadió: claro, Claudia, renunciaré a mi trabajo para estar pegado a ti todo el día. No necesitaré salir, ni siquiera al baño te dejaré sola. El rostro de Claudia pasó de la emoción al pánico. Mis padres, atónitos, balbucearon algo sobre pensarlo bien. La situación era tan ridícula que casi me río, pero el enojo seguía ahí. Usar el sarcasmo con Javier me hizo sentir en control, como si por fin pudiera poner a Claudia en su lugar. La traición de hace 30 años, los rumores, el salón cancelado, todo volvió como un eco, pero ahora tenía el poder de enfrentarlos. Esto no había terminado, y algo me decía que Claudia aún guardaba una sorpresa más. La farsa que Javier y yo montamos en el patio de nuestra casa, dejando a Claudia creer que podía quedarse con él, estaba a punto de desmoronarse, pero no imaginaba el giro que daría. Claudia, aún con esa chispa de triunfo en los ojos, dio un paso adelante, como si nuestra broma fuera su victoria. De pronto, sacó un cuaderno viejo de su bolsa, con las páginas amarillentas y gastadas. Javier me escribía, exclamó, mostrándolo como si fuera una prueba divina. Mira, aquí están sus cartas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cartas? Javier frunció el ceño, igual de confundido que yo. Claudia abrió el diario y leyó en voz alta una respuesta suya, llena de promesas románticas que nunca existieron. Te he amado desde el primer día, Claudia, leyó, con voz temblorosa. Pero no había cartas enviadas, solo sus propias palabras, escritas a una dirección falsa que ella creía era la de Javier. Había vivido 30 años en una fantasía, convencida de que él le correspondía en secreto. El shock me dejó sin aliento. Por un instante, sentí lástima por ella, atrapada en una ilusión tan triste. Pero la rabia volvió al recordar todo, los rumores que esparció, el salón de fiestas cancelado, la ausencia de mis padres en mi boda. ¿Cómo pudiste vivir 30 años en una fantasía?, la enfrenté, mi voz firme como nunca. Javier es mi esposo, no tuyo. Esto no es amor, es una mentira que tú misma creíste. Déjanos en paz. Claudia palideció, apretando el diario contra su pecho. Mis padres, avergonzados, intentaron calmarla. Cálmate, mija, no es para tanto, dijo mi mamá, pero Claudia estalló. Ustedes me hicieron creer que podía tenerlo, siempre me dieron todo, gritó, señalándolos con furia. Por primera vez, vi a mis padres encogerse, enfrentando las consecuencias de haberla consentido toda la vida. Javier, que había observado en silencio, dio un paso adelante. Claudia, nunca te di razones para esto, dijo, con voz clara y serena. Respeto a Mariana y a nuestra familia. Esto termina aquí. Sus palabras fueron como un martillo, rompiendo la ilusión de Claudia. Ella comenzó a sollozar, un llanto desconsolado que resonó en el patio. Mis padres, mudos, solo la miraban. Sentí una punzada de compasión, pero la imagen de mi boda arruinada, de las lágrimas que derramé por su envidia, me dio fuerza. Váyanse, dije, señalando la puerta. No quiero volver a verlos. Mientras Claudia lloraba y mis padres la sostenían, cerré la puerta con un golpe seco, sintiendo el peso de 30 años caer de mis hombros. Por un momento, el diario de Claudia me conmovió, mostrando cuán perdida estaba. Pero su obsesión,
alimentada por sus propios delirios y la indulgencia de mis padres, solo reforzó mi decisión de proteger a mi familia. Al cerrar esa puerta, me liberé de su sombra. Javier me abrazó, y supe que, pase lo que pase, nuestro amor y nuestros hijos serían mi verdadero hogar. La paz que sentí en ese momento valió cada lágrima del pasado. Cerrar la puerta a Claudia y mis padres aquella tarde fue como soltar una cadena que me ató por años. El eco de sus llantos se desvaneció, y en su lugar, la risa de mis hijos y el abrazo de Javier llenaron mi mundo. Han pasado 5 años desde ese día, y la vida me ha mostrado que las heridas, aunque profundas, pueden sanar con amor y voluntad. Supe por una vecina que Claudia sigue soltera, saltando de un empleo a otro, siempre con problemas. Mis padres, ya mayores, trabajan de sol a sol en una tiendita para mantenerla, con rostros cansados que quizás reflejan el arrepentimiento de haberla consentido tanto. Los rumores que esparció, el salón de fiestas que canceló, la fantasía de sus cartas imaginarias a Javier, todo eso los atrapó en un ciclo que no me pertenece. A veces pienso en ellos, pero ya no con dolor, sino con una paz que me costó décadas construir. Mi vida, en cambio, es un lienzo lleno de colores. Sofía, mi hija mayor, estudia medicina en la Universidad de Guadalajara, con una determinación que me llena de orgullo. Diego y Luis, mis torbellinos, han ganado premios en concursos de baile folclórico, luciendo trajes de charro que parecen sacados de una película de la época de oro. Javier, con su trabajo estable y su sonrisa de siempre, sigue siendo mi roca. Juntos planeamos un viaje familiar a Puerto Vallarta, imaginando los atardeceres en la playa y las risas de los niños corriendo tras las olas. Doña Rosa y don Miguel, mis suegros, vienen cada domingo con un pozole que sabe a hogar. Ellos, que me abrieron los brazos en mi boda cuando mi familia me dio la espalda, son el ejemplo de lo que significa amar sin condiciones. Reflexiono mucho sobre mi camino. La traición de Claudia, que manchó mi boda con rumores y sabotajes, y la indiferencia de mis padres pudieron haberme quebrado. Pero cada lágrima me enseñó a ser más fuerte. A mis 55 años, quiero compartir una lección con todas las mujeres que, como yo, han enfrentado tormentas. No dejen que nadie apague su luz, ni siquiera la familia. Elijan su felicidad, construyan su propio camino, porque nadie más lo hará por ustedes. Javier, mis suegros y mis hijos me mostraron que la familia no es solo la sangre, sino quienes te levantan cuando caes. Esta mañana, mientras preparábamos mole para una reunión familiar, el aroma llenaba la cocina. Sofía molía chiles, Diego y Luis peleaban por quien probaba la salsa primero, y Javier, con su delantal de broma, me guiñó un ojo. Mami, este mole va a ser el mejor, dijo Luis, con la cara manchada de chocolate. Todos reímos, y en ese momento, sentí una paz profunda. Las sombras de Claudia, de mis padres, de aquella boda rota, se desvanecieron. Mi hogar, lleno de risas y amor, es la prueba de mi fortaleza. Miro al futuro con esperanza, lista para más tamales navideños, más bailes de mis hijos, más días con Javier. Que vengan los años, porque sé que, con mi familia, siempre encontraré la luz. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no está solo.